Buenas tardes, mi nombre es Jocelyn Ávila. El día de hoy nos encontramos en Consultorios El Golf, ubicado en el distrito de San Isidro, con el doctor Javier Sandoval, especialista en coloproctología. Muy buenas tardes, doctor. Muchas gracias por la entrevista. Bueno, también gracias a usted por su invitación. Gracias. ¿Le parece si empezamos ya? ¿Sí? Cuéntenos, ¿fue la medicina su primera opción como carrera? No, yo creo que la medicina, o como cualquier otra carrera, no es la primera opción de nadie. Uno cuando es adolescente todavía no la tiene clara. Yo creo que es algo, una especie de instinto, o podría ser una casualidad. Y básicamente nuestros padres son los que a veces influyen. Sí. En mi caso fue mi madre, porque yo ingresé a la Universidad Nacional de Ingeniería primero, y porque en la época que yo comencé a estudiar la universidad solamente habían dos opciones, o eras, hasta tres, o eras militar, o eras médico, o eras ingeniero, o abogado. O sea, esas eran las carreras, digamos, que escogíamos los jóvenes de esa época. Claro. Y yo ingresé primero a la uni, y en la uni me di cuenta que el tema de los números no era los míos, era algo que me sentía yo, no porque no pudiera hacerlo, sino porque simplemente no me llamaba nada. Y el mismo año postulé a San Marcos, ingresé a San Marcos, En medicina. a la Facultad de Medicina, y creo que ahí me sentí un poco más ubicado. Claro. Ya después la carrera, el desarrollo de la misma carrera, de los años, a uno ya se da cuenta si uno se equivocó o no se equivocó. Porque la medicina es una carrera de servicio, Sí. no es una carrera para hacer dinero. Mucha gente cree o tiene el concepto de que uno hace dinero con la medicina. La medicina es una profesión humilde. Sí, la verdad. Tampoco Sí. es una profesión en la cual hay que vanagloriarse o sentirse poderoso. Es una de las profesiones más humildes que existen, porque uno tiene que estar en contacto con la miseria humana. Sí. Cuando hablo de miseria humana, hablo de secreciones, hablo de todo lo que produce y lo que desgasta a un ser humano en la enfermedad, que a veces es difícil asimilar. Entonces es una profesión humilde, así como Jesucristo lavó los pies, A sus que es un discípulos. ejemplo en la Semana Santa de humildad, es igual, la medicina es igual. Entonces uno tiene que tenerla clara. Ya con los años uno ve el horizonte más claro. Y con los años me di cuenta que no me equivoqué. Este era lo mío. Gracias a mi madre. ¿Alguna otra pregunta? Sí. ¿Cómo fueron sus primeras prácticas y en dónde las realizó? Bueno, las primeras prácticas, pues siempre la carrera uno tiene que cumplir los cursos, ¿no? Cursos que son en los primeros años básicamente ciencias básicas, todo lo que es química, biofísica, bioquímica, biología. No es conocer primero el ser humano, anatomía, las ciencias duras, ciencias básicas. Luego la práctica comienza cuando ya uno tiene una solidez en esa parte. Construir la carrera es como una base. La base tiene que ser muy sólida. Y la base sólida se consigue leyendo, estudiando, no como ahora, que ahora hay el internet. La gente estudia el internet, nosotros no estudiamos el internet, nosotros tenemos que leer el libro. Y la lectura hace que uno desarrolle la mente, hace uno que tenga mayores interconexiones cerebrales y por lo tanto la inteligencia superior. Yo veo que con mucha tristeza que hoy en día la juventud no lee, y al no leer la comprensión de lectura es muy baja, y luego la actividad cerebral también es baja, por lo tanto la inteligencia también ha caído. Es por eso que hoy en día las carreras, básicamente las que necesitan de leer mucho, sobre todo medicina o derecho, por ejemplo, que hay que leer muchísimo también, digamos, yo veo una disminución del nivel. Luego que uno ha tenido una buena base, ya pase a uno en forma voluntaria, es que nadie lo obliga a uno, uno tiene que ir a los hospitales. Yo en mi caso tenía amigos mayores que me decían, bueno, visita los hospitales, y aún no llevaba yo los cursos que hay que llevar para visitar los hospitales. Entonces generalmente yo comencé asistiendo en forma libre al Hospital 2 de Mayo, al servicio de emergencia. De ahí me pasaba los fines de semana, hasta que comencé a descubrir mi verdadera vocación, que era la cirugía, dentro de la especialidad médica, ¿no? Dentro de la carrera médica. ¿Sí?
¿Podría comentarnos en qué consiste específicamente su trabajo? Bueno, la medicina se divide básicamente en dos grandes grupos, ¿no? Las carreras médicas, que significan resolver el problema de salud de una persona mediante técnicas no invasivas. Ejemplo, la cardiología, la medicina interna, la gastroenterología, la reumatología, etcétera, ¿no? Donde el médico no interviene al paciente. Claro. Mediante técnicas invasivas. Y el otro gran grupo es la cirugía o las especialidades quirúrgicas. Claro. En las cuales uno, para poder curar al enfermo, tiene que intervenirlo quirúrgicamente, ¿no? Donde está ya las especialidades más hoy en día ya bastante, digamos, desarrolladas, ¿no? Como son, por ejemplo, la cirugía cardíaca, la neurocirugía, la cirugía del aparato digestivo, la traumatología, la oftalmología, son especialidades quirúrgicas. Entonces, uno cuando escoge una especialidad médica o escoge una especialidad quirúrgica. En mi caso yo escogí especialidad quirúrgica, que era lo que me gustaba. Cuéntenos, ¿cómo fue que decidió especializarse en coloproctología? No, eso fue después. Yo le diría más bien la pregunta: ¿cómo decidió usted una carrera médica, una carrera quirúrgica? Fue la casualidad. Ah, no, fue La algo casualidad. A mí me gustaba planeado. mucho porque siempre influyen los maestros. Los maestros son las personas que a uno lo orientan a una carrera, una u otra. Tenía unos grandes maestros en el curso de Medicina 2 en el área de cardiología, entonces me gustaba la cardiología, que es una especialidad médica, no quirúrgica. No confundamos cirugía cardíaca o cirugía cardiovascular con cardiología. Me gustaba la cardiología porque tenía un magnífico profesor. Yo lo seguía y entonces, en un afán de consolidar mis conceptos, iba yo a la emergencia de los hospitales y me dedicaba a escuchar los corazones de los enfermos para identificar la patología cardíaca. En esa época, recordemos, no existía lo que hay hoy en día, toda la tecnología, ¿no? Entonces uno tenía que ser muy, muy clínico, solamente valerse de la clínica pura: inspección, palpación, percusión y ocultación. Entonces yo escuchaba los corazones, los pulmones, para consolidar las características clínicas de la patología de la valvular, por ejemplo. Entonces me gustaba hacer eso. Y hasta que un día, como yo asistía regularmente, un cirujano que estaba de guardia me dijo, bueno, ¿qué haces acá? ¿Por qué no coses esa cabeza? Entonces yo, para no decir que no sabía, era una de las cosas que uno a veces como joven tiene ese defecto. Bueno, no quería yo decir no sabía, pero había visto. Traté de hacerlo de una manera y lo hice evidentemente mal. Y este cirujano me agarró, como toda personalidad quirúrgica. Me dijo: ¿cómo haces esa barbaridad? Así no se hace eso. Me corrigió y yo, cuando lo vi hacer, dije: bueno, me parece fácil y tanta cosa por algo que me parece sencillo. Y desde ahí me dediqué ya a ir a la emergencia del Hospital 2 de Mayo, ya no a la parte de pacientes médicos, sino a la parte de pacientes quirúrgicos. Concretamente al tópico de cirugía, donde llegan las roturas de cabeza, donde llegan los balazos, las cuchilladas, los cortes. No olvidemos que el Hospital 2 de Mayo está frente a la parada, lo que era la parada, una zona muy, muy movida. Entonces siempre llegaban al tópico de cirugía pacientes para que había que coser. Y ahí fui entrenando mi mano y me di cuenta que tenía una tremenda habilidad para eso. Y luego había un cirujano de guardia que un día me invitó a entrar a la sala de operaciones. Como yo paraba todos los sábados ahí, me dijo: bueno, ¿tú qué haces acá? ¿No quieres entrar a la sala de operaciones? Y me hizo entrar a la sala de operaciones. Primero a instrumentar, y ya me gustó ese mundo del área quirúrgica, de la sala de operaciones, de vestirse en forma estéril, de ponerse el barbijo, etcétera, toda la sofisticación que hay que tener para intervenir a un paciente. Me gustó eso. Y a medida que pasó el tiempo y fui pasando unos años en la emergencia del 2 de Mayo, me di cuenta que la especialidad quirúrgica era lo que... Así me orienté
de una forma absolutamente casual. O sea, no fue... Uno descubre sus virtudes y sus habilidades durante la práctica, durante la carrera, uno la va descubriendo. No es que uno nace para, no, uno lo descubre. Que evidentemente para ser cirujano hay que tener una personalidad y aparte tener un don de la habilidad manual. Aquel que no la tiene en forma innata va a tener muchas dificultades. Que de repente lo logra, pero no va digamos, a resolver problemas, porque la técnica quirúrgica a veces exige habilidad, una habilidad innata, que hace que los cirujanos sean diferentes unos de otros. Y eso se ve durante el desarrollo de la práctica. ¿Hace cuántos años se dedica usted a...? Yo tengo graduado de cirujano desde el año 1989. 1989. Más de 30 y tantos años de cirujano. Claro. Cuéntenos un poco sobre su especialización en coloproctología. Igualito, de la misma manera, es muy interesante su pregunta, porque cómo uno descubre la subespecialidad. Porque dentro de la cirugía del aparato digestivo, en nuestro país, básicamente la desarrolla en una especialidad que se llama cirugía general, que es cirugía de abdomen o cirugía del aparato digestivo. La subespecialidad, cirugía de colorectal o coloproctología, básicamente es por haber trabajado con un maestro. Tenía un maestro, un jefe de servicio, durante mi residencia en el Hospital Almenara, mi residencia en cirugía general, había un maestro que se dedicaba a operar mucha cirugía colorectal. Entonces él vio, de una manera probablemente casual también, alguna, digamos, voluntad de trabajo de mi persona, y me invitaba a que yo lo asista, cuando muchos de mis compañeros no les gustaba la especialidad. Entonces él me decía: aprenda usted esto, aprenda que esto le va a ser su medio de vida y le va a ser bastante beneficioso para usted. Y así, a medida que fui entrando con los años, luego este colega, este cirujano que ya falleció, un doctor Luis Navarro, que fue mi mentor, me envió al Brasil a estudiar la especialidad en el Brasil, en el Hospital de Clínicas de São Paulo, durante el tercer año de mi residencia. Y ahí descubrí, evidentemente, un país más desarrollado, una especialidad más consolidada, desde el punto de vista ya de la tecnología y también de la práctica clínica. Y encontré también una escuela, la escuela paulista de cirugía colorectal, que está en Latinoamérica a la vanguardia, que la llevaba la doctora Angelita Jargama, que fue mi maestra. Ella era una persona que dominaba tanto la patología inflamatoria, la patología oncológica, la patología orificial de la especialidad. Entonces ya mi mundo, mi mente, en relación a la especialidad coloproctológica, se fue ampliando. Y después comenzamos a participar ya en los eventos internacionales, cursos, congresos a nivel de Latinoamérica, a nivel de Europa, de Estados Unidos. Ya fue, a medida que va avanzando los años, ya uno va, digamos, relacionándose más, participando en sociedades científicas nacionales, internacionales, a nivel del mundo. Ya uno va conociendo a diferentes cirujanos de otras latitudes y uno va enriqueciendo sus prácticas. Y así fue como comenzamos, muy jóvenes, y bueno, y ahora han pasado los años y creo que somos unos referentes en la especialidad de nuestro país, ¿no? Para finalizar, ¿con qué frecuencia cree usted que un varón debería realizarse un examen de próstata? Bueno, para hablar de la patología más frecuente, ¿no? Patología más frecuente benigna, más frecuente en el mundo, es la enfermedad hemorroidal. El 50% de una población tiene enfermedad hemorroidal. Lo que pasa es que la enfermedad hemorroidal tiene diferentes grados. Correcto. Y al tener diferentes grados, tiene mucho que ver, por ejemplo, en las embarazadas, ¿no? ¿Qué pasa con las embarazadas? El plexo venoso hemorroidal, por la congestión que genera la presencia del feto en el abdomen, en la cavidad pelviana, hay congestión, entonces hay hemorroides del embarazo. El estreñimiento es una de las causas muy frecuentes en las damas. No es tanto que cuántas veces uno debe, digamos, hacerse un examen. Lo más importante hoy en día era la prevención.
Y la prevención pasa por tener hábitos de vida saludable, que lo promueve la Organización Mundial de la Salud. Esos hábitos de vida saludable básicamente es comer muchos vegetales, frutas, verduras, fibra y agua. Y el estreñimiento básicamente es una de las condiciones que genera enfermedad hemorroidal con muchísima frecuencia. Entonces, una de las cosas que yo recomiendo a los jóvenes es olvidarse un poco de la comida chatarra que tanto nos gusta. Es más, hasta la comida chatarra que promueven las grandes corporaciones de alimentos rápidos, lo que es el fast food, ¿cierto? Claro. Si usted revisa o ve cómo le están dando hoy en día, por ejemplo, una hamburguesa o una pechuga de pollo en un sándwich, siempre está acompañada de verdura. Le ponen el tomate, le ponen una lechuga encima. Es como una forma de alguna manera de decir, no, estoy vendiendo esta comida rápida, pero bueno, algo saludable la voy a hacer. Entonces yo creo que la idea en el mundo hoy en día es comer una cantidad de proteína no más de un par de gramos por kilo de peso, pero hay que comer mucha fibra. ¿Y la fibra dónde está? En los vegetales crudos. Para que este alimento sea saludable, y agua, y evidentemente agua. No infusiones ni gaseosas. No olvide que hay una batalla mundial hoy en día contra el azúcar refinada, porque produce diabetes, ¿no? Claro. Que es una de las cosas que está matando a muchísima gente y condiciona una obesidad. No se veía en la década del 50, en la década del 60, en la década del 70. En Latinoamérica, sobre todo, es el grado de obesidad que existe en la actualidad, que obliga a estas intervenciones quirúrgicas que están muy en boga, la manga gástrica, que no sé qué, no sé nada. Eso es porque el hábito alimenticio ha cambiado en la humanidad. Eso no se veía cuando nosotros comenzamos a estudiar medicina. La cantidad de obesidad mórbida no es esta que hay. Y yo creo que es por los hábitos alimenticios que han cambiado, que han degenerado, ¿no? Y eso es una tarea de la generación de ustedes, ¿no? En vez de ir a celebrar al burger, vayan ustedes a celebrar, no sé, pues, a comerse un cuy frito a la peruana con su ensalada. De repente es más saludable, ¿no? Una mejor calidad de proteína. Y por ahí va la cosa en los próximos años. Una guerra contra la obesidad mórbida, contra la obesidad en sí, los azúcares refinados, las grasas trans y todo aquello que genera aterosclerosis y obesidad. Por ahí va la cosa. Y finalmente todo eso nos lleva también a una patología en la cual el hábito alimenticio mal llevado también es un factor. Lo es la obesidad para el cáncer de colon. El cáncer de colon tiene relación con la obesidad, el alto consumo de alcohol, el alto consumo de grasas y de proteínas. Entonces por ahí ya la prevención y cada vez más prevención con conceptos básicos, nada más. Muy bien, yo creo que ya estamos listos para terminar. Muchas gracias por la entrevista. Les agradezco a ustedes. Muy bien. Muchas gracias a ustedes.